Pues seguimos aquí con nuestros análisis de las posiciones para el draft 2026. Seguimos avanzando, seguimos viendo posiciones defensivas y hoy es el turno de la posición de linebacker. Aquí vamos a seleccionar jugadores que son middle linebackers o outside linebackers, aunque no sean edge rushers, pero que sean defensores para jugar como Mike, como Will. Nosotros ya sabéis que jugamos 1-3-4, entonces solemos jugar con dos middle linebackers que sean linebackers puros, digamos, que paren la carrera, que caigan en cobertura. Entonces, bueno, ya sabemos que hoy en día las posiciones de linebacker son muy híbridas, como pasa también con las posiciones de rusher, así que, bueno, vamos a centrarnos en este tipo de jugadores. Y una posición que para Ravens es muy importante, siempre ha sido muy importante. Siempre hemos tenido jugadores ahí de mucho peso, de mucho valor. Ray Lewis y Jay Mosley. Hace unos años traspasamos por Roquan Smith cuando lo estábamos pasando mal en esa posición. Y es una posición muy importante para Baltimore. Y este año la verdad es que después de unos años bastante malos, es una posición que viene bastante bien de calidad. Hay dos jugadores que son tremendos, los dos jugadores de Ohio State, que todos sabéis ya quiénes son. Eh, Así que en el 14 uno de estos dos jugadores sería muy interesante para Baltimore. No sé si tienen pensado reforzar la posición este año con un pick alto, no sé si no, me imagino que será dependerá de quién caiga. Pero sí que es una posición que seguro que en algún pick, en algún momento del draft, elegimos algún jugador, porque Buchanan es verdad que salió bueno el año pasado, pero no deja de ser un cuarta ronda. Además se lesionó, lesión grave, no estará seguramente para el principio de temporada. Y ahí pues Roquan Smith está muy solo. Además es un jugador que ya empieza a ser veterano, que el contrato empieza a pesar. Vamos a ver si lo reestructuran, vamos a ver si lo traspasan, lo cortan. En los próximos años va a ser importante saber qué pasa con Roquan Smith. Y puede ser que si cae un jugador con suficiente valor, pues lo elijamos y Santas Pascuas. Así que vamos allá, vamos con la posición de linebacker, una de las clases que más me gustan este año. Adelante. Y en el número 1, bueno, yo creo que está muy igualado el 1 y el 2. A nosotros nos vendrían bien los dos jugadores, ¿no? Tanto Albert Rees como Sonny Styles. Yo me quedo con Albert Rees en el 1, pues al final son dos jugadores que, si hacemos la comparativa, pues uno es Micah Parsons y el otro es Fred Warner. Tal que así, o sea, son dos jugadores muy parecidos en cuanto a características. Albert Rees, yo creo que acabará jugando de rusher, como le pasó a Parsons. Es un jugador tremendamente físico, es un jugador que ya la mitad de los snaps en Ohio State, prácticamente la mitad, los ha jugado saliendo desde la posición de línea. Así que es prácticamente un jugador que además por contrato le interesará jugar de rusher. Y tiene además todas las capacidades para hacerlo, ¿no? Es un jugador tremendo, es un jugador muy joven, 6'4", 241 libras de peso. Un poquito ligero para ser rusher, pero físicamente es una auténtica bestia. Yo creo que hará la transición sin problema. Y bueno, es un jugador que se ha salido, 69 tackles, ha conseguido 6,5 sacks. Es un jugador que ha explotado este año. Solo tiene 20 años, tiene un potencial tremendo. Es un jugador junior. Y bueno, yo creo que todos lo conocéis. Para muchos es el mejor jugador del draft libra por libra. Y aunque a nosotros quizá el perfil de middle linebacker nos encaja más Sonny Styles, yo creo que Albert Reels por calidad, por jugador híbrido, porque también puede jugar el rusher donde nosotros tenemos la necesidad ahí, pues es un jugador que nos encajaría perfecto. Evidentemente no nos va a llegar al 14, es un jugador que, bueno, lo tenemos aquí un poco para que lo conozcáis, pero va a volar en el top 5 seguro, así que nada, jugador de Ohio State. Ohio State ya sabéis que la defensa, pues bueno, ha sido impresionante este año. Y como digo, además estamos ya en tiempo que hemos hecho la Combine. Y pues bueno, este jugador también con Sonny Styles pues se han salido, han hecho de las mejores puntuaciones, tanto él como su compañero de todo el draft. De hecho, Sonny Styles ha sido probablemente el mejor jugador que ha hecho la Combine desde hace muchísimos años además. Así que nada, Albert Rees, primera elección en la posición de linebacker. Ya digo, yo creo que terminará jugando como Edge, pero bueno, para el capítulo Edge no lo vimos, así que lo vemos hoy. Albert Rees. Y en el número 2 pues tenemos a su compañero, hablamos de él un poquito anteriormente, Sonny Styles, otro linebacker de Ohio State.
es el otro jugador de Ohio State de defensa que se ha salido en la Combine, ha hecho unos números tremendos, ha sido una de las mejores actuaciones de la historia, por lo tanto es un jugador que va a subir muchísimo. Al principio de draft, cuando estábamos haciendo los primeros capítulos, era un jugador que se solía quedar sobre el top 10, salir del top 10, top 15, ahora mismo ya suena que va a salir el top 5. Incluso puede salir antes que Andrés Rice. Vamos a ver cómo lo valoran los equipos. Como digo, este es más middle linebacker, aunque es híbrido, aunque no es un middle linebacker tradicional, ¿no? Parador de carrera, más pesado y tal. Es un jugador híbrido, es un jugador perfecto middle linebacker moderno, porque es un jugador que se asemeja muchísimo a Fred Warner. Además hizo la misma transición de safety a linebacker, lo cual es un jugador que en cobertura va fenomenal, que lee la defensa, que cae para atrás igual que para adelante con una velocidad tremenda. Ha reventado, como digo, las pruebas de la Combine, sobre todo la de 40 yardas, ha hecho un tiempo incluso mejor que algunos receptores, por lo tanto ya sabemos más o menos qué tipo de jugador estamos hablando, ¿no? Es una auténtica bestia física. Como digo, es un jugador para jugar el middle linebacker, así que a nosotros nos vendría como anillo al dedo. Solo tiene 21 años, 86 tackles esta temporada, un sack, una máquina de taclear. El año pasado hizo más de 100. Es un 6'5", 244 libras, ya os veis, ¿no? En peso prácticamente de jugador de línea defensiva, ya ha conseguido hacer unas 40 yardas más rápida que muchos defensive backs, que muchos receptores, así que es una auténtica locura, un jugador que puede reventarla en la NFL actual. Y al final pues me parece que son dos prospectos tremendos en la posición de linebacker. Hacía muchos años que no los teníamos así que es un jugador para 3 downs desde prácticamente el primer día, es un jugador premium prácticamente desde el año rookie, y bueno, este sería para mí el número 2 en la posición de linebacker. Y en tercera posición, pues bueno, yo he puesto a Anthony Hill Jr., jugador de Texas, jugador que son un 6'2", 238 libras, 21 años también, jugador muy joven. A mí me gusta más que CJ Allen, por eso lo pongo aquí. Suele ser un jugador que sale para segunda ronda. Yo creo que algún equipo se la puede jugar en primera. En el 14 seguramente va a estar disponible. Es un poco alto para cogerlo, pero de cara al pick de segunda ronda podría ser muy interesante. Si está libre finales de primera, incluso subir a por él. Me parece un jugador muy bueno, es un jugador que encaja para mí muy bien en Ravens por esa capacidad, sobre todo horizontal, que tiene de cerrar el campo, ¿no? Es un jugador que a mí me recuerda mucho a Patrick Quinn, ¿no? Linebacker moderno, es explosivo, es muy rápido, además es un ex 5 estrellas, jugador que siempre con pedigrí desde su año freshman prácticamente jugando. Y es un jugador quizá diferente a los dos que hemos visto, sobre todo porque sería ese jugador que juega más como Will, ¿no? Que no sería tan middle linebacker puro, sino que sería un jugador más para ir al blitz, para ir a cerrar las carreras en zona, sobre todo las carreras por fuera, y es muy rápido, llega con muchísima violencia, y además que también tiene esa parte de pass rusher, ¿no? Lo utilizó muy bien Texas en ese aspecto como blitzer, y yo creo que respondió bastante bien. Bastantes sacks, me parece 4 sacks, 7 tackles for a loss. El año pasado 16 tackles for a loss, me parece unos números tremendos, la verdad. Es, como digo, un poquito por debajo del radar, porque están los dos de Ohio State, está también el de Georgia, que también suele salir más arriba, pero a mí es que me encanta este jugador. En cobertura también es un jugador que tiene bastante tendencia positiva. Quizá no es un linebacker élite en la lectura de rutas todavía, pero bueno, es un jugador que permite recuperar, que cierra ventanas, que puedes emparejar bien junto a los tight ends, junto a los running backs. Muestra buen rango para esas defensas hook, para las curl, para caer a la flat. Entonces me parece un jugador que encaja bien para la NFL, que puede necesitar un pequeño desarrollo, pero para equipo como Ravens encaja perfecto, ¿no? Como Will Agresivo, como Mike, incluso por dentro se acaba desarrollando bien. Yo creo que al lado de Roquan explotaría muchísimo, y además desde el día 1 yo creo que podría jugar, así que este es el tercer jugador para mí mejor de la clase. Pues en la posición número 4 ya hemos hablado de él, es CJ Allen, jugador de Georgia, es un 6'1", 230 libras, también muy joven, 21 años,
Es un poquito más pequeño que Anthony Hill, jugador un poquito más diferente. No es tan físico, no ha hecho una combine tan buena. Es un poquito más pequeño. Pero bueno, es un jugador que también se le valora mucho, ¿no? Porque Georgia al final, ya sabemos, ¿no? Todos los jugadores de Georgia salen ya con prácticamente NFL ready. Allí los sistemas defensivos son prácticamente iguales que en la NFL. Entonces son jugadores que se adaptan muy rápido, que confían muchísimo en ellos. Y bueno, en el caso de CJ Allen, pues al final también tiene una cosa muy buena, que es el tema de la cobertura, ¿no? Es un jugador que es donde para mí es diferencial. Ha jugado mucho en zona tipo match de Georgia, entiende las rutas cruzadas, puede fijarse incluso en los receptores, mantiene los ojos en el quarterback y es verdad que es un jugador que no es tan atleta élite como los otros tres que hemos visto, pero al final lo compensa con esa capacidad de anticipación, de posicionamiento, de calidad en la cobertura, así que es un linebacker que también va a estar muy bien valorado en la posición, ¿no? Entonces, en 2024 asumió el rol de titular. Es verdad que no ha jugado tanto de titular. El año pasado estaba Campbell de titular. Entonces es un jugador que solo se le ha visto este año. Pero es eso, al final no es tan explosivo, no es tan llamativo, pero sí que es uno de los más fiables. Y además, bueno, también como Bleacher, pues aporta también, ¿no? Es quizá un jugador no tan bueno como Hill. Pero cuando el esquema lo libera, pues evidentemente no tiene esa capacidad de pass rush como otros, pero cumple, ¿no? Entonces a mí me parece que para una defensa como Ravens encaja perfecto, como Mike, que podría entrar en la rotación. Podría ser un titular sólido desde muy pronto y tiene ese perfil, ¿no? Inteligente, ese perfil de líder, que también nos vendría muy bien. A mí me parece que no va a llegar a segunda ronda, me parece que en el 14 sería un poco pronto para cogerlo, así que es un jugador que yo creo que va a estar difícil que caiga por Baltimore, pero bueno, lo tenemos aquí. Si lo queréis ver, lo veréis en el draft salir, pero seguramente en primera ronda, así que aquí estaría CJ Allen. Pues en la posición número 5 tendríamos al jugador de Missouri, otro jugador de Missouri. Están saliendo muchísimos jugadores de la defensa, sobre todo de Missouri. Sería Josiah Trotter. Atención a este jugador. Este ya es más estamos hablando de apuestas más que de certezas, pero este a mí es el jugador que más me gusta, sobre todo los que puedo verle techo más alto. Son solo 21 años, un 6'2", 237 libras. Es hijo de Jeremiah Trotter, ¿no? Es un jugador que jugaba en la NFL a principios de los 2000, un jugador tremendo. Yo he estado leyendo sobre él, yo ahí no seguía la NFL, pero por lo visto fue un grandísimo Pro Bowler. Así que si lo queréis buscar, Jeremiah Trotter fue su padre, así que ya viene con pedigrí desde casa. Y es un jugador que a mí me gusta mucho porque me parece que tiene un techo tremendo. Es uno de los linebackers más instintivos y productivos del college, y además se ha convertido en el corazón de la defensa de Missouri. Capacidad de liderazgo tremenda, consistencia, y este sería un jugador más perfil Buchanan, ¿no? El que teníamos del año pasado, es más linebacker clásico. Se nota que es hijo de su padre porque vamos, es buenísimo contra la carrera. Se diagnostica los bloqueos, se los come cuando van a bloquearles se los quita de encima, llega al punto de contacto con una violencia tremenda y sobre todo muy bueno, destaca como tacleador, ¿no? Baja el centro de gravedad, juega abajo, falla pocos placajes, genera muchísimas jugadas de pérdida de yardas porque llega antes que los bloqueos. Es un jugador muy bueno, con muy buenos instintos. Y como digo, 21 años, tiene capacidad muchísima para mejorar. En cobertura quizá es donde más falla, ¿no? Los jugadores de linebackers que son más parados de carrera, ahí es donde tiene el déficit, porque suelen jugar más para adelante que para atrás. Pero bueno, es más que correcto, se mueve bien en zonas cortas, entiende los conceptos. Es verdad que su rango lateral y velocidad pura no son élite. No ha hecho una combine, digamos, de las más destacados. No estaba entre los top de 10 en resultados generales de linebackers. Así que bueno, es un jugador que puede sufrir quizá físicamente al principio en la NFL, pero ya digo, a mí me parece que tiene una capacidad de mejora tremenda. Y como en la NFL la proyección que tiene es clara como Mike clásico, además una 3-4 yo creo que sería perfecta. Y eso, me parece que para Ravens, además como parador de carrera, me parecería un jugador muy interesante. Así que aquí tenemos en la posición número 5 a Josiah Trotter.
Y en la posición número 6 pues tenemos a un jugador, bueno, que o lo amas o lo odias, el típico jugador aquí en el 6 que ya no es tan valorable, tan flashy para los aficionados. Jacob Rodríguez de Texas Tech, 6'1", 231 libras, 24 años casi. Ya vemos que no es lo ideal en nivel medidas, no es lo ideal en nivel de edad, pero me parece un jugador que va a estar muy bien valorado por los estados de la NFL porque es el típico jugador, bueno, que es un 7, un 8 en todo, quizá no es un 10 en nada, que venía un poquito justo a la Combine, que no sabíamos cómo se desenvolvería en la Combine. Parece que bueno, las medidas sí que ha quedado un poquito por debajo de lo ideal, pero luego ha hecho una gran Combine, lo que demuestra que atléticamente es un jugador que se puede adaptar a la NFL. Y me parece que puede subir un poquito su stock. A mí es un jugador que me encanta. Es verdad que luego son los que tienen más dudas en cuanto a carrera en la NFL, pues porque ya es un poquito mayor, pues porque va un poquito justo al atleticismo, porque no es tan rápido, no es tan fuerte, no es tan grande, ¿no? Entonces estos jugadores, a mí me recuerda un poquito a Peyton Wilson, ¿no? El jugador de Steelers que cogieron hace un par de años, que llegaba también con muchísimas dudas, que no sabían si tendría una carrera larga en la NFL, pero bueno, mira, llegó, se convirtió en titular en la defensa de los Steelers, por lo cual me parece que este jugador es un poquito así, ¿no? Es un jugador que es un 7 en todo, que no es un 10 en nada, pero que al final pues es un jugador con un liderazgo tremendo en la defensa de Texas Tech, que ha sido fantástica. La producción es absurda de este jugador, se ha hecho más de 128 tackles combinados el año pasado también, así que lleva 2 temporadas con más de 130 tackles combinados, 120 tackles combinados, perdón. Ha hecho 11 tackles fuera los, ha hecho un sack el año pasado, 5 sacks, por lo tanto es un jugador que vemos que produce prácticamente en todo este año 4 intercepciones, con lo cual vemos que es un jugador completísimo, ¿no? Y bueno, al final es eso, ¿no? Movilidad fluida, es un jugador que no es tan fuerte, tan potente, pero que es muy listo, que tiene una proyección clara como Will, moderno, jugador de 3 downs, esquemas que prioricen velocidad y cobertura antes que quizá físico, pero vamos, es un jugador que a mí me parece que en la NFL puede desarrollar. Ya es una apuesta más que una certeza, y es una apuesta quizá por la edad y por el tema físico más de segundo día, incluso de tercera ronda, pero vamos a ver, para mí es el jugador número 6 de la clase. Y vamos ya al capítulo de Underdogs. Como digo, bueno, al final jugadores que yo creo que van a salir un poquito más tarde, alguno quizá, bueno, alguno igual sale antes, pero para mí esta lista que va ahora son más apuestas, aunque yo digo es una buena clase. Yo creo que por aquí puede caer algún jugador que vaya a acabar siendo titular y un buen jugador en la NFL, porque me gusta esta clase de linebacker, hay un poquito de todo además. Así que, bueno, yo los he ordenado en orden de preferencia, en orden que me parece que pueden encajar en Ravens. Así que vamos allá. En primera posición estaría Kyle Lewis, jugador de Pittsburgh. Es un 6, 220 libras, 22 años. Ya vemos un poquito justito en tamaño, pero este sería un jugador parecido a Anthony Hill, ¿no? Es el Anthony Hill de Hacendado, diríamos. Porque es eso, es un jugador con muchísimo rango, muy rápido, que va muchísimo y muy bien al blitz. 3 sacks este año, 7 el año pasado, ya hemos dado 10 sacks en 2 temporadas, me parece una locura. Es un jugador que va muy bien para adelante y que, bueno, evidentemente es un jugador que está todavía verde y que tiene bastantes red flags, pero como digo, un jugador de final de segundo día, tercer día, podría ser muy interesante. En segundo lugar tenemos a Dontae Lawson. Este es un jugador quizá más sólido que el anterior, pero me parece que se queda un poquito corto, ¿no? Su producción es un 6'3", 226 libras, 23 años, jugador de Alabama, ya titular prácticamente desde su año freshman en Alabama, desde su año sophomore, de hecho. Y bueno, es un jugador que no ha destacado tanto, pero es un jugador, digamos, correcto. Ha conseguido 50 tackles este año, 4 tackles fuera de los, un sack, un jugador más parador de carrera, más normal, un jugador de segundo día, claro. Y este sería mi jugador en esta posición. Siguiente tenemos a Harold Perkins Jr. Atención, este jugador es una pena, es uno de mis jugadores favoritos en college en los últimos años. Ya sabéis, esa lesión que tuvo, hizo 2 temporadas tremendas en LSU, absolutamente élite. Además, desde su año freshman se lesionó, se destrozó la rodilla y ha bajado su producción. Vamos a ver lo que va a ser este jugador. Es un 6'1", 223 libras, 21 años. No sabemos con el tema de la lesión cómo lo van a valorar, pero a mí es un jugador que me encantaba. Es cierto que este último año ya no ha sido lo que era, por lo tanto muchas dudas, una pena, pero un jugador que yo creo que va a caer incluso a tercer día.
Y yo que digo, 21 años solo, vamos a ver cómo está esa rodilla y vamos a ver a dónde puede llegar, pero a mí es un jugador que me encantaba. Torean York, este jugador es un 5'11", o sea, yo no sé ni cómo ha llegado a estar elegible para la NFL, 5'11", 226 libras, 20 años, es muy joven, es muy bueno, ha conseguido muy productivo, titular en Texas A&M desde su año freshman. Además es que es un jugador tremendo en college. Lo que pasa es que claro, tan pequeñito, la transición a la NFL me parece complicado. Es un jugador que yo creo de tercer día claro. Algún jugador que apueste por él sin mirar tanto el tamaño me parece que puede ser un jugador interesante, pero vamos, en la NFL con esa altura lo va a tener muy complicado contra jugadores de líneas cuando salgan a bloquear y tal. Lo van a aplastar, sinceramente. Pero bueno, es un jugador muy bueno que a mí me parece que puede tener alguna oportunidad. Veremos a ver cómo adapta ese tamaño a la NFL. Y pues bueno, estaría por ahí. Para Rebels yo no lo veo, pero bueno, estaría por ahí si lo queréis ver. Es un jugador que ha jugado muy bien en college este año. Y en último lugar tenemos a Aiden Fisher, jugador de Indiana, un jugador de Indiana. Siempre tiene que haber un jugador de Indiana prácticamente en todas las posiciones, porque con la temporada que han hecho es un 6'1", 232 libras, 22 años. Ha hecho una gran combine, Aiden Fisher. Atención, que puede subir, me parece que bastante en el board. Y como digo, jugador de Indiana, estuvo antes en James Madison, así un jugador que ha sido titular siempre, también muy bueno, muy productivo. Ya es un jugador más de tercer día porque es menos flashy, menos físico, pero como digo, me parece que puede ser un underdog bastante interesante. Y aquí lo dejamos. Ya siempre os recuerdo, darle like, compartir, decirnos en comentarios qué jugador os gusta, si hay alguno que no hayamos puesto y que os gustaría que habláramos de él. Ya sabéis, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo.